Bienvenidos a Psicología en Profundidad, ese espacio donde las charlas van al hueso. Hoy vamos a estar hablando con la doctora Verónica Alfieri, especialista en familia, en divorcio colaborativo y divorcio con personalidades de alto conflicto, en vínculos abusivos, vínculos traumáticos, personalidades con rasgos psicopáticos, narcisistas. Esto no es algo que conozca demasiada gente en el ámbito legal. Necesitamos informarnos e informar. Así que este episodio es para vos si sentís que necesitas asesoramiento legal para darte un pequeño camino de entrada y también si sos profesional para empezar a tener un poco más de información de la buena sobre qué pasa en este tipo de vínculos. Arranquemos. Bienvenida Vero Alfieri, nuestra abogada especialista en esta temática tan difícil y que poco se conoce, así que es un honor para mí tenerte hoy acá y seguramente mucha gente va a poder beneficiarse de la info que vamos a intercambiar. Bienvenida, Vero. Hola Carla, gracias por la invitación y nada, acá estamos para aprovecharnos. Encantada, a mí me encanta invitar porque los que invito son gente que realmente respeto un montón y que me gusta tener una conversación sentida y también al hueso. Yo las pienso un poco así estas conversaciones, ¿no? Como no vayamos con chiquitajes, vamos por todo, por todo lo que se pueda cubrir en un tiempito muy tirano de un videíto, ¿no? Pero la realidad es que está bueno porque desde lugares compasivos, desde lugares, ¿no? Como de experiencia también y de conocimiento real, vamos a ir sumando y por ahí podemos ayudar gente y eso creo que nos interpela, en este caso las dos seguro. Y yo pensaba, bueno, por lo pronto, ¿cuántos casos de situaciones abusivas dentro de lo que tiene que ver con el abuso emocional nos encontramos todo el tiempo? Bueno, por lo pronto los psicoterapeutas y sin ninguna duda en el ámbito legal, ¿no? Y cuán poco se habla de esto todavía, cuánto desconocimiento hay, cuántos mitos alrededor de esto. Siguen habiendo en el ámbito de la psicología, pero también en el ámbito de lo legal. Entonces la idea hoy va a ser, bueno, hablemos un poco de qué aparece, ¿no? Qué aparece en tu consulta y también, ¿por qué no?, tratar de dar herramientas que sirvan para acercarse a esas consultas si son necesarias y que si no es posible hacerlo inmediatamente, también empezar a adentrarse un poquito en estos temas que tanto miedo dan, ¿no? Y me gustaría, porque tomo un poco lo que decías, de cuán poca información aún hoy hay dentro del ámbito jurídico. Yo me acuerdo que cuando hice mis primeros como planteos o como cuando empecé a ver como una ventana, y en realidad era por el padecimiento que yo veía de clientas a las que estaba acompañando y que realmente todo se desdibujaba cuando íbamos a tribunales. Desde ahí que yo también empecé como a formarme, a buscar herramientas. No había nada en el país. De hecho, la primera formación la hice afuera. Y sí, cuando hacía los primeros planteos tenía como una devolución un poco como rara, porque me miraban como diciendo, no, pero esto no es violencia. O, ¿cómo que no es violencia? Claro que es violencia, pero bueno, hay toda una parte como de educación y de cambiar el chip y de apertura, de conocimiento, que es lo que venimos transitando en este último tiempo. Totalmente. Cuando vos decís, Vero, que se desdibujan, ¿no? Que se desdibujaban, que vos veías que se estaban desdibujando esas personas, yo lo entiendo y puedo conectar con eso que estás diciendo, pero para que las personas puedan entender, ¿vos qué encontrabas en esos momentos de litigio, en esos momentos en los que aparecían las Yo situaciones lo que legales? encontraba era personas que estaban hiper vulnerables en una situación muy compleja. ¿Y qué me pasaba a mí? Que cuando yo las llevaba al ámbito jurídico, al ámbito judicial, digamos, la mujer, en este caso, porque era gran mayoría de mujeres, tengo también víctimas hombres, pero gran mayoría de mujeres, eh, se brotaba en tribunales, quedaba como desquiciada, digamos, así como en esa escena desdibujada, y yo decía, claro, no la están viendo como la víctima porque ven esta persona que sufre este Una momento. desorganización Y enorme interna y una desregulación. totalmente, esa es la palabra técnica que después la aprendí, pero al momento, digamos, que yo podía conectar y desde mi conocimiento era, digamos, el ejercicio digamos, de todos estos hechos de violencia y padecimiento que se fueron dando durante tantos años y durante tanto tiempo, y este era el efecto que provocaba. Nos encontrábamos con una víctima con estas características en un juicio, digamos, propiamente dicho,
y un victimario totalmente rígido, estructurado y que se comportaba como muy amable y Impoluto. favorable para el sistema, impoluto, impecable. Entonces Mm, ese victimario era tomado por el sistema como, wow, él sí cuida a los niños, él sí está haciendo las cosas bien, porque la desregulada era ella. Entonces, en esto era lo que yo veía y digo, ¿cómo puedo empezar a mostrar que esto no es así? Que la realidad de la foto que ve el sistema judicial no es la realidad de la foto que viene, de la historia que viene atravesando mi clienta o la persona que estoy acompañando en ese momento como víctima de abuso narcisista o psicopático. ujú, ujú. Y cómo, bueno, ahí me estabas contando un poco el desconocimiento que hoy existe todavía, me imagino que en ese momento aún más. eh, ¿Con qué te enfrentaste al tratar de mostrar esto, ¿no? Ese background que vos veías, que no es tan difícil de entender si realmente tenemos un poco más de información que una foto, ¿no? De una situación. En el sistema legal había un total y absoluto desconocimiento. Eran contadas las personas que entendían de la temática. Los primeros escritos hace mucho tiempo los empecé a fundar con el libro de Marie-France Irigoyen, con Mm, Acoso Moral, y empecé una como a joya. abrir como una ventanita, una joya, ¿sí? Empecé como a abrir una ventanita y después sí, al no tener respuesta y ver el padecimiento y ver algunas situaciones que realmente me interpelaban a nivel humano, digamos, más allá de mi ser profesional, Mm, como clientas que se enfermaron gravemente o que tuvieron accidentes, o tuve una historia de una clienta que perdió la vida en un accidente automovilístico y me marcó muchísimo. Entonces dije, yo tengo que buscar la forma de que esto que yo sé y que leo, lo tengo que trasladar a que se vea. Y mm. ahí sí empecé como un camino profesional, personal, de formación en trauma, de formación en vínculos y, y de dependencia emocional, y una formación sí con una especialista, una abogada que está en Los Ángeles, que se llama Rebeca Zun y que tiene una formación de como coach de autoconflicto para negociaciones y divorcios de este tipo de perfiles. Excelente. Y qué poco hay de información, pero cuando uno se pone a buscar, en definitiva, y si tiene el acceso también a por ahí a otro idioma y demás, que es también un poco lo que me pasó a mí como psicoterapeuta, tener que formarme en otros idiomas, pero vamos encontrando, y cuando por ahí no está toda la teoría expuesta, pero la vamos armando y hay una base muy clara de lo que pasa, ¿no? Y esto que vos decías que me parece súper importante, porque este caso, por ejemplo, de tu clienta que te movilizó con el accidente, digo, más allá de la circunstancia de este accidente en sí, cómo el abuso emocional es invisible y tiene efectos invisibles, porque lo invisible le ponemos unas comillas tan grandes, lamentablemente, cuando muchas veces terminan con la vida de alguien, generan una desconexión, una distracción, un nivel de trastorno de estrés postraumático que atraviesa, ¿no? Terrible. Atraviesa y deja indefensas a las personas para un montón de situaciones y puede dejarlas como expuestas a riesgos, o incluso desde el sistema nervioso, desde el sistema inmune, digo, ¿no? Entonces, qué infravalorado está el concepto, ¿no? Cuando hablamos de invisibilidad y en definitiva los efectos y los síntomas los vemos tangibles, si los buscamos y sabemos cómo Totalmente, encontrarlos, ¿no? totalmente. El tema me parece que al ahondar y encontrarnos con esto, o cómo se resuelven en otros países, o cómo se acompaña en otros países y poder ir como observando y ampliando la mirada, yo me encontré con algo que se llama psicología del testimonio, que en España tiene como mucha fuerza en los programas de acompañamiento a la víctima, y es esto de ver las marcas del victimario en su víctima. O sea, porque por lo general, ¿qué nos pasaba o qué me pasaba a mí cuando yo denunciaba un abuso narcisista, una violencia psicológica? Que no había marcas, el sistema no veía las marcas, porque cuando hacía una pericia sobre el victimario, no surgía que su perfil era narcisista. Eso es muy complejo de probar. Mm. Entonces me quedaba con las manos vacías
mi clienta totalmente devastada, a su vez revictimizada por el sistema, es como muy agotador. Entonces, al mirarla a ella y trabajar en equipo con su terapeuta, o al saber cómo mostrar dónde están las marcas, este estrés postraumático que vos hablabas, y otras tantas señales físicas que también hay, a partir de ahí se abrió, digamos, una ventana importante, y así es como vengo trabajando en el último tiempo, o sea, trabajando directamente con la víctima, sus marcas, y protegiéndola para evitar una victimización, y protegiendo para que el sistema pueda verlo, tomar los recaudos, y también tomar los recaudos con los hijos en común de las partes, que Claro, muchas que es veces un súper pasaban capítulo. totalmente desapercibidos, y ese es un super capítulo. Se me ocurre, primero que decirte que, bueno, somos las dos argentinas, vos estás hablando desde conocimientos profundos de la ley argentina, pero que al mismo tiempo esto que acabas de incluir y sabiendo que hay un montón de oyentes que por ahí no son de Argentina, si hay algunas diferencias importantes o cosas que vos puedas saber que una persona de otro país puede acceder a el cuidado en tal caso y en Argentina todavía esto no está, está bueno nombrarlo también para también dar un poco de información más genérica, Eh, más allá de lo que nosotros tengamos en Argentina, ¿no? Sí, yo me he sorprendido porque en realidad no hay muchos abogados especialistas formados en la temática. Yo he tenido consultas de toda Latinoamérica realmente para acompañar a colegas que realmente, digamos, esto es un gesto como de humildad, y es hermoso porque es como poder acompañar integralmente a una víctima. Y yo Mm. también tengo que tener la capacidad de decir, yo no estoy formado, yo no sé, desconozco, porque la línea es muy delgada, y el cuidado de esa víctima es muy importante. O sea, de hecho, a ver, da para muchos caminos. Si yo me voy mucho, vos tráeme. Pero para la ley argentina, cuando yo inicio, digamos, una medida de protección a la víctima, que se llama medida precautoria, tengo la posibilidad de hacer una medida precautoria y pedir determinados cuidados o protección, medidas de protección sobre la víctima, y también existe una posibilidad de hacer una medida, digamos, que queda como en reserva. Esa medida que en reserva lo que hace es sacar una foto de la situación, y dejarla en reserva porque tiene como una fecha cierta de que todos esos daños están, y ella los padece a ese momento, ella o él, la víctima o el víctima de la situación, los padece en aquel momento, y trabajamos a partir de ahí con la víctima para prepararla, porque muchas veces la víctima tiene mucho temor de avanzar en este primer paso. Y sí tenemos que ser como muy empáticos, y saber con qué contamos, qué herramientas, cómo la vamos a acompañar, porque, digamos, empujar a una víctima a hacer una denuncia y después no tenga, digamos, las herramientas para sostenerse, cuidarse, porque es muy importante, o estar acompañada en todo ese proceso, puede ser realmente muy dañino. Totalmente. Esto Creo que a desde veces es las eso, posibilidades de intervención del sistema, ¿no? más Eh, allá de más allá de que en cada país sea diferente, en definitiva las víctimas se es, van a presentar de la misma manera y eso es completamente universal y está buenísimo que se pueda ir asesorándose al mundo en general. Lo que sí yo escuché muchas veces que hay otros países donde el abuso emocional sí está penado de alguna manera. Lo escuché, no sé si es verdad, usted estará aquí para sí, hay desmitificárnoslo. mucho avance, no, hay mucho avance. A mí, en particular, hay países donde la oficina de asistencia a la víctima, digamos, porque se llama así, palabras más, palabras menos, trabajan muy bien. En Francia trabajan muy bien, en España trabajan muy bien. Hay un acompañamiento integral, y se trabaja con mucho conocimiento en casos similares a este. En otros países, en los países nórdicos, realmente yo me he sorprendido, me tocó acompañar a un par de víctimas con audiencias, incluso que vieron online, y yo prepararlas desde Argentina, y las preparamos juntas, y pudieron resolverlo solas. Eh, y sí hay mucho acompañamiento integral, algo que a nosotros todavía nos falta. Latinoamérica está como bastante Pero en aquí, pañales acá no, en no es esto. que existe una ley en donde vos, no sé, mostrás un patrón de conducta abusivo.
situaciones distintas que no sean no como muy evidentes desde lo físico y esto pueda ser penado linealmente, digamos, esto todavía nosotros no lo tenemos. Acá hay un proyecto de ley de abuso psicopático que tiene un enfoque como más bien educativo, Educativo. Ujú. que es muy bueno, pero sí, las herramientas que tenemos nosotros jurídicas para proteger a una víctima en Argentina, la ley de protección a la víctima, la ley de violencia familiar para el caso de que este tipo de abuso se dé dentro de un vínculo familiar, o la ley de violencia de género para el caso de que la víctima sea una mujer. Y hay que entrar por esos 5 tipos de violencias que están enumerados en las leyes de violencia, que en este caso, eh, digamos, el titular sería la violencia psicológica, y desarrollar a partir de ese tópico que da la ley. Claro. Y sí, ahí es donde, digamos, como el desafío profesional eh, se funda y nos llama como a trabajar en equipo, digamos, terapeutas y abogados, porque es fundamental acompañar con un buen informe interdisciplinario a esta víctima para saber en qué situación se encuentra, cuáles son las marcas que tiene, cuánto tiempo ha estado en esa relación, cuál ha sido el patrón de ese vínculo. O sea, esas son cosas como muy importantes que cuando uno las empieza a fundar, ahí empezó durante muchísimo tiempo, que bueno, me da como un poco de vergüenza, porque uno tiene como una cosa de ser bastante exitista y querer ganar, ¿no? Pero me pasaba que me bochaban todo y yo decía, pero ¿cómo puede ser? O sea, yo tengo a esta persona que estoy acompañando en esta circunstancia y me decían, no hay rasgos, no está aprobada la violencia, el riesgo es leve, no me daban ninguna medida, pero trabajando comprometidamente con un equipo interdisciplinario, es ahí. O sea, es ahí donde se puede mostrar con conocimiento técnico, fundar una petición judicial e ir por la protección que la ley da para estos casos. Y en eso Argentina sí está avanzada respecto del resto de Latinoamérica. Estados Unidos tiene un funcionamiento muy particular. En los últimos años ellos fueron abriendo un camino en todo lo que es violencia psicológica y le dan tratamiento de violencia coercitiva o de tratamiento coercitivo, lo cual resulta súper interesante. Yo lo estoy como implementando acá en algunos casos, pero bueno, mucho por hacer, Sí, mucho por hacer. ni hablar, pero bueno, da una esperanza y aparte también esto que decís, ¿no? De empezar a encontrarle la vuelta, porque este trabajo interdisciplinario es fundamental. Nosotras trabajamos muchísimo juntas y muchas de Mucho, las psicólogas de mi sí. equipo y a veces los terapeutas que, bueno, muchas veces no están formados en el tema, pero cuando empezamos a formarnos y que yo por ahí doy capacitaciones y demás, hay como un pequeño miedo para los psicólogos. Esta charla va a servir para toda la Mm, audiencia, ¿no? Desde abogados, sí. psicólogos, personas sobrevivientes. Pero sí, la realidad es que da como miedo meterse en el ámbito judicial. Sin embargo, el trabajo que desde el conocimiento que hay que hacer no es tan pesado para un psicólogo y es tan generoso para un proceso judicial, ¿no? O sea, digo, no es tan difícil para nosotras quienes conocemos del tema y podemos ver los indicadores y podemos nombrar, no sé, un estrés agudo, situaciones distintas, de distinto nivel de traumatización, es simplemente por ahí describir un poco ciertas cuestiones con las que nos encontramos y con eso avanzamos muchísimo, ¿no? En procesos legales. Entonces, qué importante también tener un terapeuta formado y especializado que trabaje en equipo con un abogado que también esté en tema, ¿no? Creo que eso sería como lo más importante a Sí, transmitir. Carla, es genial esto que decís, porque muchas veces a mí me pasa, o me pasaba, ahora ya no, porque la verdad que uno cuenta por qué lo que pide, por qué pide un informe y cuál es la finalidad que tiene, y ya no hay resistencia, pero durante años la resistencia era, pero ¿cómo? ¿Un abogado con un psicólogo vamos a hacer alianza? Y entonces esto va a estar como mal visto y yo que voy a quedar como favoreciendo a una de las partes. No, esto es una fantasía. O sea, el informe técnico que acompaña una denuncia, que acompaña un periodo de protección de unas medidas cautelares, digamos, lo que hace es mostrar una foto y un diagnóstico de lo que el terapeuta viene trabajando con su Y que paciente. Y no es lo sí, mismo que un obvio que la peritaje. alianza, no, no.
Que no es lo No, mismo, un digo, y esto lo peritaje puede darse aclaramos después. para todos, ¿no? Porque muchas veces a mí me hablan seguidores o personas que quieren que los asesore o los oriente un poquito, y entonces un psicólogo que haga peritajes, no. O sea, digamos, acá hay un tratamiento psicoterapéutico desde el que se desprenden informes con cierto nivel de, igualmente manteniendo el secreto profesional en muchos puntos, pero podemos describir ciertas cuestiones que son útiles al momento de trabajar en la ley, con la ley, ¿no? Y después, bueno, tenemos aparte el mundo del peritaje, que eso es otro capítulo que si nos da el tiempo me encantaría poder nombrar un poquito también, ¿no? Como la desinformación en ese ámbito también, que cuánto daño puede hacer. Si querés podemos nombrarlo ahora, como usted le parezca ordenar. Bien, no, esto que decías, que a mí me parece que está fantástico remarcar, es que ese informe es solo un informe que es la foto de lo que ha pasado en el tratamiento o lo que se ve o lo que ustedes por su conocimiento técnico sí le da digamos, a la presentación judicial una entidad y una fundamentación, digamos que es súper importante, porque sin esa pata no va a tener el mismo nivel de credibilidad esa denuncia. Estamos hablando de violencia psicológica, estamos hablando de esa violencia que no deja las marcas en el cuerpo, porque si fuésemos por la violencia física, todo es mucho más sencillo en el ámbito jurídico. Entonces, como estamos hablando de algo que no se ve, todo lo que sea En el ámbito aporte, jurídico y en el ámbito fundamentación, psicológico también, en los dos ámbitos. En también en el psicológico también es, interesante. sin minimizar, ¿no? Como lo grave y tremendo que es el abuso desde lo físico, ¿no? Pero lo invisible psicológicamente, digamos, genera que terminemos viendo personas que están dudando de si están siendo victimizadas, de si están siendo abusadas, si están siendo lastimadas, ¿no? Entonces, redobla la apuesta de la complejidad y también de la dificultad de pedir ayuda. Digo, por ahí no llegan tanto como alguien que finalmente recibe un empujón, un golpe, que no queremos que lleguen ahí, por eso queremos trabajar en esto y abrir ojos antes de que escale a esto, pero sin embargo en esas situaciones por ahí tenemos de dónde agarrarnos mucho más que en estas otras que tanta desorganización generan, ¿no? Es Es una que, situación de mucha es que muchas, desprotección. no, ahora escuchote, y para mí la gran mayoría de personas que llegan a consultarme no saben que están siendo víctimas de abuso narcisista, no saben que son víctimas de violencia. Lo han naturalizado de tal manera que en realidad vienen a hacer una consulta porque por su malestar o porque su marido les ha planteado que quiere divorciarse o vienen a asesorarse, pero a veces es indirecta cómo llegamos digamos, a que son víctimas de abuso. Y esto Exactamente. es como muy llamativo. Y vos decís, pero ¿cómo? No hay posibilidades de detectarlo. Entonces hay que trabajar previamente desde lo terapéutico para que esté enterada de dónde está parada. Que eso es a veces cuando vos por ahí derivás o recomendás a iniciar terapia, Sí, nosotros hacemos como para un lado y para el otro, ¿no? Quienes necesitan asesoramiento y quienes necesitan entender dónde están primero para después poder hacer algo desde lo legal si lo eligen totalmente. hacer, ¿no? No, es que realmente para que puedan ser asesoradas, primero tienen que entender dónde están, desde lo subjetivo, digamos. O sea, yo puedo contárselos, hacer un dibujito, acá hacemos hermosos dibujitos en el estudio, pero no ha alcanzado un nivel de entendimiento esa víctima, porque no se cree víctima. De hecho, muchas me dicen, no me gusta esa palabra. Y digo, wow, Sí, bueno, por ¿no? eso yo también muchas veces, porque entiendo que esto tiene que ver con sentirse estático, el ser víctima como concepto estático, ¿no? De rol rígido. A mí me parece que es súper importante, y esto lo trabajo mucho en los tratamientos, es el poder entender y aceptar y validar si uno recibió algún tipo de abuso o de violencia, ha sido víctima, y al mismo tiempo puede movilizarse entendiendo que es sobreviviente y transformarse, ¿no? A la larga para aprender a vivir y salir también de este espacio de supervivencia, pero que es como un camino en movimiento, en definitiva, para el cual muchas veces hay que aceptar la parte uno que tanto cuesta, eh, sobre todo cuando también hay un discurso abusivo que viene, en este caso, por ejemplo, de una pareja
él o ella diciendo, vos te haces la víctima, vos manipulás con tu llanto, vos te angustias porque sos una exagerada. Entonces, claro, o exagerado, yo no quiero ser esto que me dijeron que yo tengo, que estoy siendo, y voy a la abogada, voy al terapeuta, voy a mi amiga y le digo, yo no soy víctima. Esta persona no está haciendo cosas mal porque yo no soy víctima, digamos. Entonces, hay como toda una cuestión de levantar un velo de entendimiento en el que Totalmente. va a habilitar pedir ayuda a esto, si no va a Es estar mucho más que ese difícil. trabajo previo, cuando yo lo detecto, que derivo, digamos, para que lo trabajen terapéuticamente, porque desde lo jurídico en ese momento no se puede hacer mucho además. O sea, Ujú. y me parece que se trata de poder correr como el velo de la situación. Redoblo a lo que decías, como los titulares de lo que le dicen sus victimarios. Y hay una común que también le dicen, la narcisista sos vos. Ah, sí, claro. O sea, Es la proyección es, de todo la esto y responsabilidad la tenés vos. Sí, sí, y lamentablemente esto es algo que se internaliza un montón. Y después vamos a sumarle algo más a este circuito abusivo que es que volvemos al principio de la película cuando estábamos hablando en el medio del juicio, donde la persona se desregula, bueno, cómo todas estas pequeñas actitudes van incidiendo en que esta persona se empiece a desregular, la que es víctima, ¿no? Y que empiece a realmente activarse de tal manera que por momentos aparezca lo que se llama abuso reactivo o modo lucha del sistema nervioso, que va a decir, ¿ves? Acá tenés, ahí estás, mírate. Esto totalmente. es que Y vos sos así, eso, ¿no? Y esto es un circuito de manipulación, esto se genera para que suceda esto. Digo, si un bueno, y ese abogado o un circuito psicólogo de no está informado, manipulación, totalmente. De hecho, es esto que te iba a decir, que este circuito de manipulación lo reproduce el sistema judicial, porque ve lo mismo que le está mostrando quien se está mostrando mejor parado en la situación. Entonces, cómo trabajar con las víctimas, al menos el trabajo que hacemos desde el estudio, es prepararla para estas situaciones, mostrarle lo que va a ver, porque digamos, lo que se ve en juicio termina siendo casi una historia común. O sea, nosotros sabemos lo que pasa desde el momento que ingresa una denuncia, cómo, con qué se va a ir encontrando la víctima. Sabemos que va a pasar que va a tener un problema para cobrar alimentos. Sabemos que va a suceder de que él se va a parar en este sentido como en el lugar del saber y de acusarla. Sabemos que la va a tildar de mala madre. Sabemos que la va a llamar que está loca, que está poseída. Digamos, sabemos que todo eso es lo que va a venir y muchas veces obviamente el profesional que acompaña a alguien con estas características tiene las mismas características, entonces se mm, pierde el objetivo, digamos, lo objetivo del acompañamiento del profesional jurídico y el profesional queda apegado a su cliente, con lo cual la violencia que el sistema ejerce sobre esa víctima está redoblada. O sea, venía siendo víctima de abuso narcisista. El sistema lo toma, el abogado de su expareja toma el mismo lugar y la empieza a maltratar y empieza a ejercer una violencia desmedida que si esa víctima no está advertida y está acompañada por alguien que esté calificado para acompañar y pueda ir como adelantándole cómo viene la película, y la película se va a transformar en una película de terror, porque además en el medio de estas historias hay niños muchas veces. totalmente. Digo, primero que esto que vos nombrás es claramente como el sistema judicial desinformado y los abogados, por supuesto, del otro lado y demás, termina haciéndole gaslighting a la víctima más todavía, esta luz de gas, Total, esta distorsión sí, de la percepción de la realidad que lleva a pensar que uno es quien tiene algo fallado, que quien tiene el problema. Y total. entonces no solo me lo decía mi ex, mujer o varón sea, sino también me lo dice sus abogados y están mostrando cosas que yo puedo ver. Claro, sí, yo me desregulé, sí, yo hice, y como hay una tendencia a tener una responsabilidad, no a ser personas que no se responsabilizan de nada, más aún van a revisar este circuito y este discurso de parte de otros abogados, de parte de el sistema judicial. Entonces, es como que globalmente se van encastrando uno dentro de otros los gaslightings que se van haciendo, ¿no? Y lo doloroso Una bomba.
una Y bomba. esto es completamente abrumador, digo, nosotros lo podemos contar con Mm, palabras, pero la gente que lo está viviendo realmente no puede, por ahí está escuchando esto y está recién percibiendo que algo de esto vivió. Es muy difícil. ¿Por qué pasa esto? Desde lo neurobiológico, digo, hay tanta desregulación, tanta activación del sistema nervioso que no tenemos nuestra corteza prefrontal en óptimas condiciones, alineada, ¿no? Online, cuando estamos intentando todo el tiempo eh, protegernos de amenazas, ¿no? Cuando nuestra amígdala está sonando, cuando nuestro sistema límbico está en proceso no, de totalmente. supervivencia, en algún punto es imposible que estemos reflexionando correctamente y podamos ordenar todo esto así como lo decimos nosotras y donde el trabajo, o sea, desde donde parte el trabajo terapéutico, desde donde parte, por lo visto, lo que contás que hacen en el estudio, en estudios informados en este tema, que es tratar de bajar a palabra lo que la otra persona no puede bajar a palabra para poder procesarlo. Y algo que para mí es clave y parte de todo esto que vos decís es poder predecir, porque poder predecir Total. implica poder respirar, poder decir, bueno, esto va a ser horrible, pero ¿qué Sí, viene? pero ¿No? lo sé, lo conozco. Y no me va a sorprender y puedo bajar esta alerta también. No es que no me voy a proteger igual, por supuesto, pero la hiperalerta que implica estar chequeando todo es distinto que cuando yo sé más o menos por dónde va a venir el golpe. Entonces, tener a alguien Sí, sí, asesorando que realmente sepa, ¿no? es, Terrible. es, es importante eso de poder ir advirtiendo por dónde va a venir el golpe, pero muchas veces, y esto desde la experiencia lo comparto, que me ha pasado con muchos casos donde el abusador tiene recursos económicos y poder, y en esos casos se transforman en querellantes patológicos y entonces abren incidentes y de repente un expediente se transforma en un expediente de 17 cuerpos o un expediente que tiene 17 hijos, 17 incidentes o 20. Y es como, para la víctima es realmente muy complejo estar presentándose en todos los expedientes, defendiéndose. Por eso lo importante es hacer, digamos, llamar la atención sobre esto. Me tengo que defender, ¿de qué me tengo que defender? ¿Qué es lo importante? ¿Qué tengo que mostrar? Y tenés que mostrar todo. Por eso yo muchas veces dice, es un trabajo muy complejo el que haces. Y sí, porque vamos juntando como todas las miguitas de Hansel y Gretel de todo ese gaslighting, de todas las marcas, de todos los daños que parecen mínimos que provocan esta foto actual. Entonces sí tenemos que ir haciendo presentaciones constantes para ir mostrando cómo viene el perfil, digamos, y sí, en el último tiempo yo me animé a ir por un poquito más y hacer un poco de prevención de daños en el caso de niños. Entonces mostrar qué pasa con un papá con este perfil, con el tiempo que este hijo o esta hija va a pasar con este papá, qué marcas Ok. puede dejar en su Esto historia. es súper Entonces, importante, porque quiero hacer un inciso ahí, porque volviendo al tema de que a veces, muchas veces termina en cuestiones que son explícitas y que son físicas, y lamentablemente es así, pero muchas otras no. Y sin embargo, cuando uno ve que esa violencia ya escaló con el otro progenitor, digo, ¿hasta dónde no podemos sentir que es obvio que esta persona termina teniendo un perfil abusivo y que ese daño va a ser perpetuado de una o de otra manera a los hijos, ¿no? Ya sea porque lo tienen que totalmente. vivir en tercera persona, digo, desde lo vicario, o porque eventualmente esta persona va a terminar dañando de alguna forma. Y qué difícil por ahí es esto que habrá que ver cómo lo vas logrando, de poder nombrar la potencialidad de daño cuando hay alguien que está demostrando evidencias de que ha dañado previamente y que este chico o este niño está en riesgo de alguna manera, ¿no? Por lo Es menos que psíquicamente. me parece que esto es fundamental porque los daños que vemos de chicos que han quedado atrapados, judicializados en el medio de esta situación o que el abusador los elige como el niño dorado o los ubica en ese lugar o sea el instrumento para ejercer violencia vicaria contra su mamá o su papá, eh,
si fuese contra tu papá, deberíamos cambiar el término, digamos, ahí, Sí, porque está pero que muy también dirigido a es lo un que instrumento de violencia. Sí, a lo que es género, y acá la verdad que no, eso, no no pasa por vamos ahí, pero tiene que ver con la por violencia a ahí. través de, digamos. Sí, la utilización como instrumento del niño para ejercer violencia sobre el otro Ujú. progenitor. Eh, la verdad que me parece que es tiempo como de mostrarlo o de abrir el juego a lo terapéutico de un conflicto judicial. O sea, ahí yo la verdad que vengo teniendo como bastante índice de éxito en este tiempo, el abrir, digamos, el alto conflicto y establecer como una ventana de oportunidad para proteger a ese niño. Entonces, vayamos por una terapia de coparentalidad, vayamos por un coordinador de parentalidad, busquemos la forma de que para él sea más liviano y no deje marcas. Ujú. Sí, pero Ah, mostrar todo esto para un sistema judicial que viene como muy, o durante años funcionó de determinada manera, ahora vamos viendo como cierta apertura va y mejorando. está buenísimo. Va Me mejorando, pero parece, no hay mucha formación, ¿eh? No hay mucha no, me formación imagino. en Bueno, abuso. ojalá que la puedas dar como corresponde, porque la verdad es que se necesita. La otra vez escuchaba una abogada que decía como, no, no es necesario que yo sepa de un perfil abusivo o narcisista, yo no soy psicóloga y es todo lo contrario a lo que está bien, ¿no? Lo que decía esta mujer. Y yo Claro. decía, pero por favor, hacete un curso para abogados, Sí, porque la claro, manda. sí, es tan terrible esto, porque yo entiendo que pareciera Sí. estigmatizante y el miedo al uso de la palabra. De hecho, yo intento también en las capacitaciones asesorar a las profesionales a que no usen ese término ni psicopático ni narcisista en los informes. No No. es necesario, podemos describir conductas para evitar que parezca que estamos estigmatizando, pero la realidad es que es una descripción de conductas pura, ¿no? Que se encierran en un término o en dos términos que son bien clarificantes, pero bueno, pasa eso de que en definitiva no está esa información lo suficientemente arraigada, ¿no? Y lo difícil para las circunstancias cuando estamos hablando de chicos, porque la situación de, por ejemplo, revinculaciones, ¿sí? Yo escucho Mm, mucho un gran esto. tema, Y un esto me gran gustaría tema. como abrir, porque muchísimas veces consultan y claro, yo como terapeuta y especialista en trauma, lo único que puedo aportar es, no necesitamos estar en el mismo cuarto que nuestro abusador o nuestra abusadora. No es algo que pueda ser sano ni que pueda mejorar la calidad de vida de nadie, eh, y que es muchas veces lo que se indica, tanto las parejas parentales, digamos, como un niño con un padre abusivo, pero por sobre todas las cosas esto, ¿no? La pareja en donde una de las dos personas sufrió abuso narcisista, psicopático, emocional, y la otra persona tiene que estar presente para revincular al niño, revincularse, hacer una orientación a padres en función de la crianza y estar cara a cara, ojo a ojo con una persona que dañó infinitamente y que también genera un montón de sentimientos encontrados, porque no es solamente la claridad de que te dañó, es todo lo otro que veníamos nombrando, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo ves, Vero? Y sobre todo las indicaciones terapéuticas que van tan en contra, ¿no? Porque yo te digo todo esto, pero hay otros psicólogos que están trabajando en peritajes, que están trabajando en las leyes y que las indicaciones van a ser estas. Hagan, vayan, revinculen. ¿Cómo lo ves vos esto? Mira, yo en estos casos, ¿cómo lo trabajamos? Lo trabajamos siempre como con el acompañamiento terapéutico. Para mí es fundamental lo que dice tu terapeuta, la terapeuta o el terapeuta de la víctima, digamos, tiene que ser puesto con palabras en el expediente, con un informe. No es recomendable para la víctima compartir el mismo espacio. Y desde ahí plantear que una terapia coparental pueda ser en espacios separados y que sea el designado para la terapia quien haga de nexo o un coordinador parental, pero si no está recomendado para la víctima y si esto va a traer, digamos, una revictimización para ella, que está en plena recuperación, hay que mostrarlo, hay que marcarlo, hay que Vos has decirlo. Si no tenido, se dice, sí, he tenido no solo casos con niños, casos de progenitores, donde, digamos, además de que hay algunas puntas de la ley en las que nos podemos como parar para decir que no deberían compartir el mismo espacio, además de esas puntas de la ley que podemos retomar y plantearlas, es esto, o sea, mirar a la persona en su integridad,
ese ser humano que es víctima, que va a tener estas consecuencias de compartir este espacio, o sea, no lo pienses como que ese espacio va a ser favorecedor para un tercero, si Mm. a su vez la está dañando. Entonces, sí hay que abrir el juego y mostrarlo, ponerlo sobre la mesa. Y acá volvemos como al principio de la importancia que es de los, aunque sean pequeños informes, de los terapeutas que están acompañando a las víctimas. Aunque tengan 2 renglones, el decir, no es recomendable que mi paciente comparta el espacio de mediación con el otro progenitor, no es recomendable que mi paciente comparta el espacio de parentalidad, porque tiene que haber un cuidado, hay una ley de protección a la víctima. No podemos ir a que vale todo porque el sistema judicial lo ordene, porque el sistema judicial lo que está haciendo es, tiene la potestad de resolver el conflicto de 2 particulares que no se ponen de acuerdo, entonces, obvio, ahí con lo que dice la ley fría. Yo lo que tengo que hacer como profesional es abrir lo que dice la ley fría y con, digamos, con conocimiento técnico decir, no, señores, no es por ahí, yo no te voy a dejar entrar en cualquier situación ni que hagas lo que se te ocurra. También hay modos, Tal cual. pero acá sí nos pasa que sí, si no estamos formados, si no lo conocemos, lo permitimos porque venimos desde hace años teniendo un poder judicial paternalista que ordena y que dice qué es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, Y son otros tiempos. sí, sí, son distintas batallas que se van librando y que por suerte hay quienes agarran la bandera y van, ¿no? Pero es lento y como todo proceso pendular también. ¿Qué pasa? Digamos, medio lo nombramos, pero me parece importante porque es también algo que escucho muchísimo. ¿Cómo, si hay algo legal que se puede mostrar o que se puede hacer respecto de estas situaciones en las que la persona abusiva toma a ese hijo o hija o hijos para manipular a ese otro, ¿no? A ese otro progenitor. Entonces, digo, muchas veces es claro cuando a nosotros nos lo describen, ¿no? El circuito de manejo y y toda la información falsa y todo lo que le llenan en la cabeza a ese chico, diciendo tu mamá, tu papá es, y toda una cantidad de cosas, y cosas que no hizo, que dicen que hizo, y culpas, y estamos separados por culpa de él o de ella, cuando en realidad, bueno, no fue así. Y una cantidad de cosas que van llenándole la cabeza a estos chicos en donde los terminan poniendo en contra de sus padres, el padre que fue víctima de la situación, digamos, ¿no? ¿Qué recomendás cuando te vienen? Me imagino que te debe llegar un montón esto porque Un es de montón. lo que más Esta, llega. esta es una batalla como muy dolorosa. ¿Por qué? Porque el sistema judicial ya quedó tomado dentro de esa espiral. Muchas veces reproduce el sistema de la violencia que había en esa casa o en ese hogar. Entonces, esa espiral eh, atrapa a todos. Y en este caso se hace como más expansivo porque no solo son las partes, sino que muchas veces quedamos los operadores jurídicos, los abogados, los peritos, el juez, el secretario, todos tomados por este discurso. Mm, ¿Qué pasa con los niños? Es muy difícil trabajar con niños donde uno de los progenitores se lo apropió. Y acá tiene mm. mucho que ver el tema de la edad, eh, el momento madurativo de ese niño y el ser como muy rápido en el pedido de medidas de protección para ese niño y por supuesto en la intervención de un terapeuta con carácter urgente. Pero son batallas muy complejas porque los tiempos de la justicia, y acá muchas de mis clientas o de personas que me escriben y me cuentan y me tienen al tanto de sus historias, realmente he sido testigos de situaciones de este tipo donde mamás o papás no volvieron a ver a sus hijos por años, 3, 4, 5 años, y que realmente bajan los brazos. Qué difícil Muy animarse, difícil. ¿no? A defenderse, a armar un proceso legal, a todo esto, cuando la posibilidad es esa, ¿no? Cuando vislumbramos Sí, la posibilidad de esto. Es como lo más desestimulante que puede existir, creo yo. total, Y que creo que estaría bueno también para esperanzar un poco que en realidad planteándolo desde la mirada de estar bien acompañados con la información adecuada a tiempo, total. que quizás sea este el momento para muchas de esas personas, otras lamentablemente no, y hemos llegado tarde, pero a quienes sí, digo, no es lo mismo saber todo esto, tener
con qué, tener la posibilidad de tener informes terapéuticos, tener la posibilidad de tener acompañamiento legal idóneo y acercarnos a buscar la libertad emocional también y de todas maneras, ¿no? Porque, claro, es tan Sí, difícil de pensar que uno, bueno, entonces me quedo acá y me aseguro, y esto pasa no. muchísimo y también es válido, pero igual el proceso interno va a tener que ser alguno de mucho trabajo personal de la aceptación radical que esto va a implicar si se van a quedar en esos vínculos, ¿no? Pero bueno, la idea sería poder brindar la mayor cantidad de herramientas. Por eso también hacemos esto, ¿no? De charlar acá, de que sea gratuito, de que la Sí, gente es pueda súper acceder. importante, total. Sí. Y digo que lo vemos, digamos, es esperanzador porque hemos visto procesos hermosos de víctimas que las acompañamos desde el minuto cero y donde se puede poner sobre la mesa todo esto desde lo jurídico, donde el acompañamiento es el indicado desde lo terapéutico y donde se puede trabajar de una manera hermosa y de repente, no sé, el día de la madre recibir un mensaje que te diga la verdad que te agradezco todo lo que hiciste porque no me imaginaba que este momento iba a llegar y tener a mis hijos conmigo y construir desde, sí, y a uno lo atraviesa, pero sí vemos víctimas recuperarse e ir por ellas y por su bienestar y creo que el cuidado desde lo jurídico o el estar advertido de cuál va a ser el panorama con el que se van a encontrar en lo judicial, también hace mucho de esto, porque hace como al sentirse protegido, priorizado, y entonces se puede como encarar desde otro lugar un proceso judicial. Sí, tiene la posibilidad esto de empoderar, de hacer sentir que uno tiene las riendas de su vida, de salir de la indefensión aprendida, si estamos bien asesorados y acompañados y tiene un potencial destructivo si no lo estamos. Por eso es tan Total, importante, ¿no? Hablar de esto y que la sí, gente deje de decir fundamental. que no todo el mundo es psicópata, ni todo el mundo es narcisista y que no todo el mundo recibe abuso y que dejen de hacerse las víctimas. No, gente, esto estamos hablando de la vida acá, no estamos hablando de sacar el dedito apuntándolo por hacernos los, ay, qué victimizado que estoy. No, no, acá No, estamos de hablando de la la vida vida, misma, de de la vida chicos. misma, total. eh, Mm. entonces es tan importante abrir los ojos ahí, ¿no? Y poder saber con qué contamos de verdad. Vero, antes de terminar, tengo como una consulta. Yo le mandé al grupo de red de trabajo y, para que me hagan preguntas para hacerte. Y una Ujú. me comentó una situación en la que sabía que su expareja había entrado a su casa, había quitado una pertenencia, porque esa pertenencia no estuvo y la única persona que había entrado era esa persona, y que estos manejos constantes y de entrar a su casa, ¿no? Como tocar sus cosas, mover a su hijo del lugar, sacarlo, ponerlo como si fuera un objeto, y ella me preguntaba hasta dónde esto se puede denunciar, si no hay pruebas. Digo, no tengo filmada a esta persona entrando, pero yo sé que viene teniendo todo un patrón de conducta. Que yo después te voy a decir lo que yo recomendé, pero vos me dirás cuál sería la recomendación ante esta situación para A la ver, víctima, ¿no? ahí hay dos situaciones distintas. Una, si ahí está vigente una medida de restricción y en ese caso sería un incumplimiento a una orden judicial, por lo cual cabe un delito penal. Entonces uno hace la presentación directamente en el expediente denunciando esta situación y pide el pase a penal. Muchas veces, muchas situaciones de abuso terminan ingresando al sistema penal y terminan siendo, digamos, procesados por un incumplimiento a una medida de restricción judicial. Ese sería un caso. Y otro caso, porque lo que se da es que el abusador insiste en vencer el tipo de medidas, o sea, las está desafiando constantemente. Entonces, la verdadera protección está en poner en conocimiento esto del sistema judicial, si hubo una violación. Si no hay una medida de restricción y esto pasa digamos, ingresa a la casa, saca sus pertenencias, pese a que ya fue excluido, por ejemplo, todo eso hay que denunciarlo porque hace como un indicador del patrón. O sea, es Perfecto. esto, no me estoy volviendo loca, sino A ver, que esto pasó. en esta ¿Qué circunstancia en recomendaste? particular, A ver. no, en realidad no había ninguna medida previa, por ende mi única recomendación fue poner una restricción, sea como sea. Mm, Digo, a bueno, veces, porque es una obviedad, pero no lo es. ¿Por qué?
Porque claro, uno viene de una situación en la que es la expareja, es alguien que uno en definitiva quiere, es el padre de tus hijos o la madre de tus hijos, es alguien donde hay una disonancia cognitiva dentro de uno y decir, entró a mi casa, que era su casa, digo, poniéndolo en contexto psicológico, ¿sí? Entró a su casa y agarró algo. Y esto, bueno, será para que yo le haga una denuncia, para que le haga una restricción perimetral. Y hay como toda una dificultad de aceptar que esto es lo que, el siguiente paso a seguir, ¿no? Sí. No queda otra si hay alguien que está rompiendo las reglas y que cuando se informan las reglas, esas reglas no se cumplen. Que la regla es, No, no, esta es mi no. casa, esta es tu casa, esto es mío. Digo, estamos hablando de una pertenencia que era claramente de ella y no era de él. No había dudas de quién era y si era, me la llevo a mi casa porque la compramos. No, era algo que era muy personal. Entonces, en definitiva aparece como todo un miedo a estar exagerando, que volvemos al principio, digo, nosotras en nuestra conversación hoy estamos yendo y viniendo desde el mismo punto en eje Diviniendo, espiral y total. que se vea bien cómo es el circuito, ¿no? Pero bueno, digo, habiendo sido esta la situación, mi reflexión fue, esto amerita una perimetral, ¿no? Una persona no puede ingresar y esto avanza, ¿no? Ahora se llevó esto, Eh, la próxima, ¿qué? El niño directamente se lo Totalmente. lleva. Es que siempre van por más. Entonces, sí, la idea es no podés hacer la denuncia porque lo que pasa es que muchas veces la víctima lo minimiza a este hecho, tal cual vos lo contabas. No, pero de repente, oh, ¿sabés que lo vi en la esquina? Y digo, pero si no se puede acercar a mí a 400 metros. No, pero bueno, justo pasó. No, o sea, esto es concreto. El límite tiene que ser real. Entonces, si el sistema judicial está para algo, está para protegerte, está para que avances con la denuncia. Esto que le dijiste, totalmente de acuerdo. O sea, si no había medida de restricción, ir por la medida de restricción. El tema es que la víctima esté preparada para dar ese paso. Pero la indicación Ese es todo es un ese. De proceso hecho, que lo que nos pasa muchas veces, lo que me pasa a mí, es cuando logramos avanzar con la denuncia, es que nos digan, ¿por qué no lo hice antes? porque no Wow, podías. estoy en un momento de paz. No puedo creer que se trataba de esto. ¿Por qué no lo hice antes? Digo, bueno, sí, porque no era, no podías, porque no era tu momento. Esta es mi respuesta, ¿no? Exacto. Pero Sí, qué bueno, importante respetar esto mientras que seguimos trabajando en esto, ¿no? Es un total. trabajo de mucho equilibrio real de los terapeutas, Ujú. de las personas, los sobrevivientes, de los abogados que estén a la altura. Es un trabajo de muchísimo equilibrio y de respeto profundo, mientras que de cuidado de riesgos, ¿no? Y es todo un tema. Pero muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Qué pasa? Esto lo nombraste recién, cuando se rompe la perimetral, ¿no? Y entendemos que esto implica que hay que denunciar que se rompió la perimetral, que eso puede pasar a caso penal por reincidencia en ruptura de la perimetral, según lo que Sí o entendí que no, vos me acabas de explicar. con Contame. solo una ruptura, digamos, hay un delito que está penado por un artículo que es el 239 del Código Penal, es un delito de desobediencia. Cuando hay un incumplimiento a una orden judicial, de una prohibición de acercamiento, una prohibición de comunicación por cualquier medio, digamos que quien lo viola comete este tipo de delitos, entonces tiene que haber una investigación penal. Eso es importante remarcar, que no es que no Súper. pasa nada. Súper importante. Y te hago una pregunta que va a ser bastante jugosa para el que no lo sabe. Vos me contarás. Esto aplica cuando ponemos una restricción de acercamiento. ¿Aplica para lo que es digital? ¿Aplica para los mensajes de WhatsApp? ¿Aplica para el contacto de mail? Mira, depende cómo uno lo pide y cómo lo ordena el juzgado que interviene. En este último tiempo sale en toda su amplitud. Digamos que la única excepción para comunicarse debería ser algún tema de respecto de los niños en un caso de urgencia. Ujú. ¿Sí? O las restricciones, la medida de restricción y de comunicación por cualquier medio, incluye los medios digitales, sea para participar de una mediación o de una audiencia judicial para resolver algo que está pendiente de los niños. El Perfecto. resto, sí, es amplio. Ok, entonces entendiendo que estas personalidades, digo, son muy avasallantes, muy invasivas, encuentran la vuelta donde está hecha la ley, está hecha la trampa. Entonces, no sé, digo, he escuchado situaciones en las que por apps de dinero, de envío de dinero, les mandan un mensaje, le mandan un peso y les ponen un mensaje, ¿entendés? Entonces, entendiendo eso y entendiendo que si hay una orden de restricción y esta persona se está comunicando conmigo por el medio que sea,
yo puedo decir, esto está mal, acá rompió la ley, esto puede transformarse en una causa penal Voy para con vos. el print de pantalla, el print de Mercado Libre donde puso el signo pesos y digamos, y le puso el mensaje, voy con eso y lo cuento en tribunales que ha violado la orden de restricción. Sí, cualquier excusa, o sea, hemos visto situaciones donde, con tal digamos, yo le digo como esto de probar el límite, ¿no? Que Ujú. envíen algún tipo de mensaje con otro título o que lo borren. Por eso siempre recomiendo como hagan print de pantalla, me lo mandan y lo presentamos. Sí es importante. Buenísimo. Creo que esto es bastante importante y qué valioso que lo puedas transmitir, porque la gente, claro, uno por ahí ya está en tema, bueno, ni hablar vos, que sos abogada y especialista, pero la gente no sabe todas estas cosas. Entonces, vamos a invitar a que también dejen preguntas abajo, escritas en Sí, este posteo, obvio. para ir resolviéndolas, por ahí para Estamos hacer otro encuentro con Vero o para ir resolviéndolas mismo ahí en el chat. Y por supuesto comunicarse con ella, con su equipo, que también tenés como red, ¿no? Vos podés, digamos, no solamente acá en Buenos Aires, sino que podés asesorar o derivar o reordenar para otros lados totalmente en otros lugares. que no sé, Sí, yo creo que estamos trabajando así. es tan difícil pedir ayuda legal. Ya el paso de pedir ayuda legal es dificilísimo para las víctimas, ¿no? Y yo muchas veces intento que por lo menos tengan una charla, ¿no? Que por lo menos, que por ahí un poco la va a cubrir esto, Vero, así que te vas a ahorrar un poco de Qué trabajo, bueno, pero lo claro, celebro, Carla, a la iniciativa y me parece súper valiosa y me parece que de repente hay mucha información de valor que estuvimos compartiendo, pero obvio que estamos a disposición para acompañar y para darles respuesta. Así sí, y que ojalá que tengan muchos las abogados también preguntas y dudas. escuchen, que mucha gente que sea abogados, que les interese asesorarse un poco más sobre el tema, que les interese como realmente estar formados y a la altura de acompañar estos casos, que también se puedan comunicar. Me encantaría ver cómo crece esa posibilidad también, ¿no? Que es tan, Sí, tan sí, sí, y importante. este año no llegué porque fue un año como muy intenso, pero tengo pendiente el preparar la formación para los colegas. Sería hermoso, Parece fundamental. Sí, claramente. Pero si tuvieras que dejarle como una frase, un concepto, una idea, una propuesta, una recomendación a estas personas sobrevivientes que todavía no están avanzando en lo legal o que están varadas ahí en el medio del proceso jurídico. Nada, no sé, me parece que estaría bueno dejarle algunas palabras que te parezcan las más acertadas. que de repente que no pierdan la esperanza, que rodeándose de los profesionales con conocimiento y con una mirada humana, dejándose acompañar y tomando esto, dejándose cuidar, digo yo, porque muchas veces se trata de esto, de dejarse cuidar. Hay salida, que realmente hemos visto procesos hermosos y que cada vez por suerte son más y que no perder la esperanza y no perder la fuerza en medio de esto que parece que a veces pareciese que está todo perdido, pero no, hay salida. Gracias, Vero. Hagamos red, ¿no? Esto de transmitirles Hagamos un poco red, esto. Hagamos red sí, nosotros hagamos como red. profesionales, hagamos red nosotros Es como seres humanos con fundamental, otros seres humanos que estén a la altura de empatizar y de no juzgar, y podamos acomodarnos un poquito más cómodos, más acolchonaditos al lado de esos otros que elegimos para acompañar todos estos procesos y seguir adelante, ¿no? totalmente, totalmente, fundamental. La red, sin esa red no es posible. O sea, rodearse de las personas y los profesionales adecuados para mí, Sí. ahí está, Los como la interlocutores salida. válidos, que tanto me gusta a mí el concepto. Totalmente, Bueno, Vero, totalmente. ha sido enorme mi placer en charlar con vos. Espero que la gente se nutra de esto porque realmente me parece extremadamente valioso. Así que te súper agradezco. Obviamente estaremos charlando de nuevo más adelante. Seguiremos, Y les seguiremos. dejamos el espacio para que nos Sí, consulten y que te dejen a vos también consultas e inquietudes que nos puedan servir para hacer más material y para psicoeducar y para educar desde lo legal, que tanta falta hace. Así que gracias infinitas, un por placer supuesto. enorme tenerte acá conmigo y gracias, Vero. Gracias, para mí ha sido un placer enorme y también, o sea,
abierta a las preguntas y poder seguir ayudando desde mi lugar, por supuesto. Gracias, Carla. No, gracias a vos. Hermoso. Un placer. Nos vemos la próxima. Ojalá les haya sumado el episodio de hoy respecto de vínculos abusivos, de personalidades narcisistas, psicopáticas en el marco legal y cómo podemos protegernos, qué tenemos que saber, cómo tenemos que buscar ayuda y en qué lugares, y la gran importancia de que haya profesionales informados alrededor nuestro si estamos viviendo este tipo de situaciones. El ámbito legal puede ser una plataforma para grandes batallas, pero no nos perdamos la oportunidad de luchar por nuestros derechos y de buscar la libertad emocional que tanto merecemos. Ojalá les sume.